Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar otra vez con José Manuel Rodríguez. ¿Qué tal estás? Hola, buenas, ¿qué tal, compañero? Bueno, es un placer hablar contigo, ya lo sabes. Ahí estás en tono misa a tope ahora mismo, ¿no? Sí, 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 no, y además lo estábamos hablando antes fuera de cámara, que ha empezado el mes de junio intenso, que suele ser un mes más de rumores que de otras cosas, pero bueno, parece que el Mundial de Clubes está afectando hasta a los que no juegan en el Mundial de Clubes, ¿no? Están todos a tope. Y por otro lado también tengo a Juan José Ponce. Por primera vez, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias, Alberto. Un placer estar por aquí. Bueno, suscribo lo que dice José Manuel. La verdad que los movimientos en el Sevilla no paran. Para empezar, hay que decidir quién es el entrenador. Ya hay movimientos de jugadores. La verdad que la cosa está bien calentita en Nervión. Bueno, empiezo por ti, José Manuel. Hay una crisis institucional en el Sevilla. Ha venido Antonio Cordón. ¿Qué te parece la llegada de este director deportivo? Pues me parece cuanto menos interesante, porque creo que es una apuesta sobre todo por las temporadas. No es verdad que el contrato tiene cláusula liberatoria al final de cada año, que hay varios asteriscos y demás, pero me parece un nombre de proyecto a largo plazo. De proyecto a largo plazo. Y eso es importante remarcarlo porque en un momento de crisis institucional, cuando el presidente José María del Nido Carrasco y el resto del Consejo está tan vigilado, tan seguido de cerca y sobre todo tan cuestionado, me chocó, ¿no? Me sorprendió ver cómo se empieza a gestar un proyecto, al menos en la cabeza del Nido Carrasco, a largo plazo. La llegada de Antonio Cordón en sí me parece que le va a venir bien al Sevilla. Creo que es un director deportivo y es por la razón por la que le firma el Sevilla, que puede servir para gestionar sobre todo el banquillo de una manera mucho mejor del anterior director deportivo, que Víctor Horta, básicamente porque es un director deportivo que suele servir de apoyo al entrenador, suele hacer un poquito, ¿no? de muelle y sobre todo ese apoyo que tanto se echaba de menos en el Sevilla a un entrenador desde que se fue Monchi, ¿no? En un club que han pasado 6 entrenadores en apenas 2 años, ¿no? Entonces, es lo que más me gusta de Antonio Cordón. El problema, la gran duda, la incógnita, no es por Cordón, es por cómo está el club y a lo que se enfrenta el Sevilla. Es un verano de demasiado, o que se deben dar demasiados cambios y el colchón económico es mínimo, ¿no? Entonces, ahí está mi duda, pero vamos, estaría mi duda con Antonio Cordón, con Víctor Horta o con cualquier otro director deportivo, porque es un asunto del propio club. Juan José, ¿a ti qué te parece también el fichaje de Antonio Cordón? Suscribo totalmente lo que dice José Manuel. En este caso, el fichaje de Antonio Cordón es una apuesta clara de esta directiva en mostrar de que todavía tienen cierta vida y un poco la última bala que les queda para intentar salvar el proyecto o su imagen dentro del Sevilla. Además, se está hablando también de esa famosa tercera vía que ya parece estar manifestándose. José María de Nido Benavente, incluso que en anteriores ocasiones nunca había admitido la existencia de esa tercera vía. Ya el otro día en una entrevista con ABC de Sevilla la mostró con Antonio Lapi y también está un poco el periodista Fede Quintero ahí a la retaguardia, así que habrá que ver los movimientos en el Sevilla y es cierto que el fichaje de Antonio Cordón es un movimiento que yo creo que era necesario en el Sevilla, un hombre de fútbol, que es lo que siempre se dice aquí en el Betis, ha tenido una grande temporada y habrá que ver si es lo que puede aportar cierta calma o tranquilidad a lo que ahora mismo es un caos que es el Sevilla. José Manuel, ¿qué te parece que no esté cerrado aún el entrenador y qué perfil de entrenador crees que se quiere en el Sevilla? Bueno, pues estamos a 12 de junio, ¿no? Es hoy cuando estamos Mm. grabando esto. Falta menos de un mes para la pretemporada, que empieza el 5, ¿eh? de julio, y que no haya entrenador me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad y hablan muy bien a las claras de lo que pasa en este Sevilla, ¿no? Un entrenador, Imanol Alguacil, que ha sido el gran candidato durante todo este tiempo y que se le ha presentado un proyecto con Víctor Horta, estaba de acuerdo, ha habido un cambio de director deportivo. Recuerden que Víctor Horta se entera por la prensa que va a haber cambio de director deportivo, es decir, que va a perder el trabajo. Y Manol, totalmente flipado y alucinado y sorprendido con eso. Llega Antonio Cordón, se le presenta un proyecto, parece que le ha dicho que no. Hay nombres, yo creo que ahora mismo el mejor colocado es Matías Almeida, pero vamos, no sé cuándo va a salir esto, pero puede cambiar en cualquier momento porque al final el Sevilla es una montaña rusa de emociones. Centrándome en tu pregunta, ¿qué me parece? Pues me parece increíble. Me parece increíble que el Sevilla en junio haya cerrado su director deportivo en junio. Y,
y al entrenador todavía no haya sido capaz de cerrarlo, ¿no? Es una imagen de lo que es el club ahora mismo, que no hay plan, se improvisa mucho, cada semana se apuesta por algo distinto. Vamos a ver si la llegada de Antonio Cordón parece que ha calmado un poquito las aguas, pero tengo que verlo yo también que eso acabe siendo. Vamos a ver si se le da todo el poder que tiene que tener un director deportivo. Vamos a ver, y en cuanto al perfil, hasta hace 2 días el Sevilla buscaba un entrenador con experiencia en España. Te he dicho que el gran favorito ahora mismo es Matías Almeida, que nunca ha entrenado en España y la única vez que jugó en España fue en el Sevilla y ese año acabó defendiendo el Sevilla. Que no fue por su culpa, Ostras. que era muy buen futbolista Matías Almeida. Pero bueno, yo creo que el perfil de entrenador que busca el Sevilla es tan abstracto que ni ellos mismos, ni ellos mismos lo saben. Yo creo que el entrenador que puedan cerrar a 12 de junio porque es muy tarde para cerrar un entrenador y ahí te tienes que ir al mercado libre y en el mercado libre pues te tienes que encontrar con lo mejor que te encaje. Pero ya digo que me parece, me parece bastante criticable, ¿eh? Que estemos a la altura que estemos y el Sevilla todavía no tenga esa cúpula deportiva, ese director deportivo más entrenador cerrado. Juan José, ¿a ti qué también te parece y quién, no sé si te encaja tener el mismo, qué perfil de entrenador también te gustaría ver en Sevilla? Bueno, primero de todo es que lo que no se puede permitir de una entidad que eso, a día 12 de junio no haya ahora mismo un entrenador y además con tanto bandazo que se habían dado, porque en un principio parecía que había dos candidatos, uno era Bordalás y el otro Imanol Alguacil, que eran estilos totalmente distintos. Por Bordalás en este caso ni se ha llegado el Sevilla a acercar, incluso hace poco Ángel Torres confirmó de que no va a firmar por el Sevilla, de que se va a quedar en el Getafe, y Manuel Alguacil que rechazó finalmente la oferta del Sevilla tras conocer la realidad de la mano de Antonio Cordón. Dentro del perfil, es que ya hay tantos cambios en el Sevilla que atreverme a definir un perfil claro que es lo que busca el Sevilla no me parece, no me parecería ser claro. Matías Almeida es un entrenador que no tiene experiencia casi en Europa, porque ha entrenado a la ECA de Atenas, que es cierto que ha conseguido éxito, pero es la única experiencia que tiene, en España no la tiene, aparte de su estancia en el Sevilla, y habrá que ver. Yo es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Manuel, ya a esta época de junio ya queda ir al mercado libre y de los pocos que quedan libres, pues habrá que ver quién es el que puede ser capaz de adecuarse a la realidad que tiene el Sevilla. Ventas, tiene que vender mucho el Sevilla para poder acudir al Mm. mercado. José Manuel, ¿cuántos jugadores crees que pueden salir? Y se está hablando mucho ahora de Badé y de Juanlu, que lo estés comentando sobre todo en las redes sociales. Sí, bueno, Juanlu ha sido lo último de última hora, que ha habido reunión en el Sánchez Pizjuán del director deportivo del Nápoles, Giovanni Manna. Ha acudido al Sánchez Pizjuán acompañado de los representantes de Juanlu para negociar con el Sevilla. El Sevilla pide 20 millones por él, el Nápoles llega ahora mismo a los 15, que han sido rechazados por el propio Sevilla, como digo. Y bueno, aparte de Juanlu, Mbappé también está en la lista para poder salir. Luque Bacchio, prácticamente cualquier canterano que pueda llegar a una oferta por él es vendible. O sea, ahora mismo el Sevilla se enfrenta al verano, que siempre se dice, ¿no? Pero el verano donde más claro es que todos los jugadores están en venta. Todos los jugadores. Obviamente tienen un precio, no lo van a regalar, pero todos los jugadores por un precio pueden marcharse. El Sevilla no va a poner demasiadas trabas en aguantar a ninguno porque necesita el dinero, está en una situación muy complicada a nivel económica. ¿Y cuántos jugadores pueden salir? Pues mira, a mí yo creo que otro jugador que puede llegar a recibir oferta, ojo, esto no es información, es opinión, puede ser Jibril Sow. Aparte de Luque Bacchio y Badé, también las tiene Juanlu. Otro jugador que podría llegar a tener oferta puede ser José Ángel Carmona, que ya la tuvo en enero. Yo creo que más o menos ahí va a estar. El problema de aquí que sale es todo el tema extradeportivo que tiene, que si no, estoy seguro que sería otro de los que aglutinaría ofertas, ya la tuvo de la lesión de enero. Y más o menos eso, ¿no? Sobre todo tirando de canterano, el propio Agumé, que ha terminado la temporada muy bien, puede atraer algún club extranjero, pero más allá de eso, cualquier jugador que le llegue una oferta más o menos asequible, el Sevilla va a tener que vender
porque insisto, está en una situación muy complicada económicamente. El problema es que todos esos jugadores los va a tener que suplir con muy poquito dinero. Que ahí se va a ver bueno, el talento de Antonio Cordón para conformar una plantilla. Pero De ojo, hecho, José. de hecho, en invierno, vamos, aquí va a estar José Manuel un poco para ayudarme en cuanto a la lista. Si no recuerdo mal, eran Luque Bacchio, le llegaron ofertas, también a Loic Badea, Carmona, y ahí ya se me ha olvidado alguno de la lista, pero que la Juan, suma, Juan Lu también era, que la suma al final era unos 100 millones de euros más o menos en total, esas eran las cifras. Finalmente no se dio el caso. Entonces yo creo que son jugadores que se tienen que dar una venta en este mercado de verano, es algo casi obligatorio en el Sevilla y casi lo más importante es que Antonio Cordona acierte con los sustitutos. Es cierto que va a tener que tirar de mucha gente libre, también va a ser necesario tirar de la cantera. Uno de los que yo veo más candidato a subir al primer equipo va a ser Ramón Martínez, que de hecho ya estaba al final del tramo de la pasada temporada en plena dinámica del primer equipo. También se ha visto un poco con el caso de García Pascual, que se ha intentado renovar hasta el último minuto al jugador y habrá que ver cómo se puede compensar jugadores libres, la cantera, la disposición que también pretende Antonio Cordón y un poco también a lo que va a aspirar ese nuevo técnico. Yo creo que con Imanol Alguacil también se buscaba esa mano de la casa que ya tuvo en la Real y habrá que ver si ese nuevo técnico también es capaz de apostar por la cantera. Eh, José Manuel, también habrá jugadores que quieran vender que no tengan ofertas, que también será complicado con sí. contratos altos. Sí, bueno, claro, ahí tiene la lista el Sevilla de la compra de, de cada verano. Está Nayanusa, que cobra más de 5 millones de euros, está Nianzú, que es el jugador mejor pagado de la plantilla, está el propio Marcao. Vamos a ver qué pasa con Joan Jordán, aunque yo creo que de todos estos jugadores Jordán puede ser el más apetecible del Sevilla para poder quedárselo, porque yo creo que tiene un nivel de sobra para ser titular en esta plantilla. Pero sobre todo eso, esos jugadores ya no se han ni azul marcado. Va a intentar otra vez buscar una salida. Vamos a ver si ahora los jugadores sí están dispuestos a salir llegados a este punto, pero ya te digo que uno de ellos, que ha sido por el único que he preguntado hasta ahora, ya no está reticente a salir. Y vuelvo a decir lo mismo, yo tengo mi ficha y bueno, si me voy a otro lado, que me respeten la ficha, si no, no me iré a otro lado y cumpliré el año de contrato que me queda en el Bion. Joder. Ya no sé, es que es un lastre para el Sevilla, ¿no, Juan José? Efectivamente, al final Januzaj nunca da un rendimiento bueno en el Sevilla. Cuando se le ha visto más un poco a su nivel parecido a la Real Sociedad era cuando esta temporada en la Unión Deportiva Las Palmas, que de hecho comenzó bien y acabó lesionado. Es un auténtico lastre. Uno de esos errores que tuvo Monchi al final de su etapa en el Sevilla, que lo trajo con uno de esos contratos altos, que a largo plazo al Sevilla no se le ha podido permitir dentro de las circunstancias que también han entrado, de que el Sevilla ya no está en Champions, ya no es un club europeo o que suele estar en competición europea. Y también uno de los casos es el de Rafa Mir, el delantero del También. Valencia, que habrá que ver cómo se define también su situación. Cabe recordar que también tiene pendiente el caso de la presunta denuncia. Así que habrá que ver cómo queda todo ese caso y cómo se define también el futuro del delantero murciano. De refuerzos no podemos hablar nada, si no hay entrenador es muy difícil, ¿no? No, claro, claro, ese es el problema del Sevilla, que estamos a la altura que estamos y todavía no tiene. A mí me consta que es verdad que hay ciertos caminos, que el club más o menos tiene ese perfil buscado, pero claro, si acaba de llegar el director deportivo, no tienes el entrenador de ahora, sería un grosso error avanzar mucho con algún jugador sin tener en cuenta la opinión del técnico, ¿no? Me lo invento. Voy a firmar a un centrocampista creativo y ahora llega, por ejemplo, Matías Almeida y te dice, no, no, ese perfil no me hace falta. Ya hay un jugador en la plantilla que cuento para eso y prefiero un lateral izquierdo. O sea, que hasta que no haya entrenador, el Sevilla está en esa. Lo primero tiene que cerrar la llegada del entrenador y ya luego tendrá que estar con ese tipo de temas. Pero José, porque al final es imposible, es que no sé, hay entrenador. Vete tú a saber quién viene y a quién coges. Exacto, para eso un poco la situación del Sevilla de la temporada pasada era algo más idílica, porque a este día ya tenía el Sevilla entrenador, incluso ya se podían hablar de distintos nombres, ya se podía ir perfilando
la plantilla, pero es que a día de hoy acaba de recién llegar el director deportivo, todavía no hay un entrenador ni un perfil claro de lo que se quiere y perfilar algún nombre sería casi una, sería una hipótesis, una mera hipótesis. Hace poco se habló de que Víctor Horta ya habría iniciado negociaciones con algunos jugadores, uno era Peter Stanic, de jugador serbio, pero claro, con una nueva dirección deportiva habrá que ver definir este nuevo movimiento. Ocho, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, con tanta incertidumbre, hasta más adelante no podremos hablar si se ha dado algún fichaje o no y cómo van las ventas, ¿vale? Sí, bueno, yo lo único que sé, al menos que me transmite este Sevilla, que con todo lo que está pasando va a haber una temporada más parecida a esta última que a la de hace 3 o 4 años. Pues seguramente. Efectivamente. El Sevilla ya es un poco difícil para un aficionado. El Sevilla está condenado ahora mismo a esta temporada a ser uno de los equipos de mitad de tabla para abajo. Todo puede pasar, habrá que ver también el bloque que crea el nuevo entrenador, pero todos los ingredientes se acaban dando para que lo de la temporada pasada, no que a lo mejor se pueda repetir, pero que esté muy parecido. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a los dos. Os mando un abrazo y si queréis otro día, pues charlamos a ver cómo va la actualidad. Cuando tú quieras, amigo. Cuando tú Un, quieras, muchísimas gracias. un fuerte abrazo, nos vemos. Adiós.